vamos a tratar... Buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, ¿Qué es lo que sucede en un entorno a un valor alrededor de la variable independiente, que puede estar o no en el dominio de una función? Entonces, comencemos por dar una definición intuitiva. Consideremos una función f de x que es igual a x al cuadrado. Sabemos que es una función polinómica, que es de grado 2. Sabemos que gráficamente es una parábola, que el vértice está ¿en dónde, chicos? ¿Dónde está el vértice de En, esta en parábola? el, en el origen. En el En el origen de origen, coordenadas. Sabemos que es cóncava hacia arriba. 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 Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a tomar un valor de estudio, x igual a 2, y vamos a aproximar por derecha y por izquierda de x igual a 2. Y vamos a ver qué le pasa a la función cuando nosotros nos aproximamos por izquierda y por derecha de x igual a 2. Entonces nosotros vamos a tener que cuando nos aproximamos por izquierda y por derecha de x igual a 2, la función f de x, ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima a 4. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Sabemos que la gráfica es una parábola. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Es el conjunto de todos los reales. Fíjense que la gráfica sería esto que estamos viendo acá en la imagen. Acá tenemos el valor de estudio, x igual a 2, y acá nos estamos acercando por derecha y por izquierda, y fíjense que cuando nos acercamos por derecha y por izquierda de 2, la función viene ¿hacia qué valor? ¿Hacia qué valor se está acercando? Y se está acercando hacia el valor 4, lo que indica ahí la flecha. Bueno, perfecto. Eso es lo que está pasando en esta situación. Consideremos otra situación, otra función como la que tenemos acá. Y hagamos un estudio parecido. Consideremos la función f de x y tomemos un valor de estudio que sea x igual a 1 y nos aproximemos a ese valor x igual a 1, nos aproximemos por derecha y por izquierda y veamos qué le sucede a nuestra función. Entonces nosotros estamos viendo que acá en esta tablita de valores, que cuando nosotros nos aproximamos por izquierda y por derecha de x, la función f de x, ¿a qué valor se aproxima? Se aproxima al valor 2, ¿sí? ¿Qué tipo de función es esta f? Racional. Es una función racional. Ahora, ¿podríamos preguntar cuál es el dominio de esta función? Sí, sería desde uno no tomado. Va, de Todos los los reales hasta el reales uno. menos uno. El dominio de esta función sería el conjunto de los reales excepto el valor 1, ¿verdad? Ahora, gráficamente, ¿qué sería? ¿O cómo sería la gráfica? Una hipérbola. Y tendría una parábola también, creo. Epa, o sea que tiene de todo. ¿Qué dicen? Sería una recta. Sería una recta. Epa, recta, hipérbola, parábola, le hemos metido con todos los chiches. ¿Qué más nos falta? Una onda seno. Entonces, fíjense bien, observen bien. ¿Qué sería la gráfica? Una recta. Una Los recta. puntos vacíos, ¿no? Sería Sí, una una recta. recta. ¿Por qué sería una recta, chicos? Porque arriba tenemos una diferencia de cuadrado. Sí, señor, eso es. Fíjense que lo que nosotros tenemos acá es que si a f de x la procesamos un poquito, en el numerador tenés una diferencia de cuadrado. Entonces, si desarrollas esa diferencia de cuadrado, vas a poder simplificar en el numerador y en el denominador. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar que f de x es igual a x más 1. Entonces, si f de x es igual a x más 1, la gráfica es una recta. Y ahora me pregunto, al final, ¿cuál es el dominio de f? Los reales. Menos el 1. Lo de la primera función.
todos los reales. Siempre el dominio va a ser lo de la función original, ¿sí? Siempre ese es el dominio. ¿Y qué es esta f de x que me dio que es x más 1? Digamos que es una función equivalente y que es la que nosotros vamos a representar gráficamente porque advertimos de que x más 1 es más visible que x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Así como está originalmente, la verdad que no me imagino cómo puede ser la forma de la gráfica. En cambio, si la desarrollo, tengo la chance o la posibilidad de desarrollar la función, veo que me da un x más 1. Pero ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que el dominio es el conjunto de los reales excepto el 1. No me voy a confundir porque me dio x más 1 de que el dominio es todos los reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra característica presenta esta función en la gráfica? ¿Tiene asíntota? Sí, Sí. vertical, ¿En Y, dónde? en 1. En 1. ¿Alguien opina diferente? ¿Qué dicen, chicos? ¿no tendría asíntota horizontal también, profe? Eh, ¿Qué dicen el resto? ¿Tendría asíntota horizontal? Creo que no, porque sería No, una creo. Si estamos diciendo de que la gráfica, va a ser una recta, la recta o las funciones polinómicas no tienen asíntotas, ni verticales ni horizontales, mucho menos esta recta, ¿sí? Si no hay ni asíntotas, ni horizontales, ni verticales, pero x igual a 1 está excluido. Un punto ¿Cómo vacío. será nuestra gráfica? ¿Qué habrá? Podría haber un punto vacío en la recta, ¿Un punto vacío en dónde? en 1. Sí, igual a un. En x igual a 1. ¿Cuál sería la ubicación del punto vacío? ¿Cuál sería la ubicación? ¿Qué coordenadas tendría el punto 1, vacío? 2. El punto 1, 2, ¿sí? El punto 1, 2. Entonces, gráficamente, es este dibujito que está acá. Es una recta donde para x igual a 1, ahí tenemos un punto vacío. Entonces acá vos tenés x igual a 1, el punto vacío es el punto de coordenada 1, 2. Cuando me acerco por derecha y por izquierda de x, fíjate que la función a qué valor se aproxima cuando me acerco por izquierda y por derecha. ¿Se aproxima a qué valor? Al valor 2. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Bueno, fíjate vos, en este ejemplo, el punto de estudio es x igual a 1. Y en el primer ejemplo, el punto de estudio era x igual a 2. ¿Qué comparación podríamos hacer entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo? Sobre todo en los puntos de estudio. ¿Qué podríamos, Que qué la estamos asíntota siempre la viendo? tienen el doble, ¿Perdón? que la asíntota siempre la tienen el doble del valor de x, ¿Qué asíntota? ¿Cuál es la asíntota? ¿De qué asíntota estamos hablando? de la asíntota que llega a tomar los valores f de x. No, acá no hay asíntotas. Las funciones han quedado como polinómicas, entonces no hay asíntotas. Acá lo que se ve es que yo he tomado en el primer ejemplo x igual a 2 como valor de estudio. ¿Y x igual a 2 está en el dominio de la función? Sí, Sí. Y cuando nosotros nos acercamos por derecha y por izquierda de x igual a 2, la función ¿a qué valor se aproxima? a 4. A 4. Y en el otro ejemplo, hemos tomado como valor de estudio x igual a 1. Y vos fíjate, x igual a 1 ¿está en el dominio de la función? No, No. Sin embargo, nosotros nos hemos acercado por derecha y por izquierda de x igual a 1, y la función ¿a qué valor se aproxima? se aproxima a 2, pero no lo toma. A 2. O sea que para que yo pueda averiguar en un punto de estudio de una función y me acerque o me aproxime por derecha y por izquierda de ese valor de estudio, yo puedo saber a qué valor se aproxima la función
Y no necesariamente el punto de estudio tiene que estar en dónde. Comparen los dos ejemplos. No necesariamente el punto de estudio tiene que estar en dónde. En el dominio. En el dominio de la función. No necesariamente tiene que estar en el dominio de la función, ¿sí? O sea, es algo muy, muy importante. Entonces, demos una definición intuitiva de lo que va a ser el límite de una función. Y vamos a decir, sea f una función definida en puntos que son próximos a x igual a a, excepto posiblemente en a, donde la función puede no existir. Este valor de x igual a, el que nosotros hemos considerado, en un caso era 2 y en otro caso era 1. ¿Sí? Diremos que el límite de la función, cuando x, y acá hay una palabra clave, cuando x tiende al valor de a, ese tiende es lo que yo decía hace un momento, se aproxima, se acerca. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo vamos a reemplazar ese se aproxima, se acerca, por la palabra tiende. Y dice, tiende por derecha o por izquierda de A. Y dice que ese límite, dice que es un valor único y finito. Y le llamemos L, por ejemplo. Simbólicamente escribimos el límite de la función f de x, cuando x tiende al valor de A, es igual a L, siendo L un valor finito, real y único. Valor finito, real y único, ¿sí? Esta es una definición intuitiva de lo que sería el límite de una función. Entonces, nosotros, fíjense que acá hemos visto que en realidad, ¿qué es lo que nos interesa que esté pasando o dónde evaluamos? Nosotros evaluamos en esta zona. En esta zona, que es una, digamos, una región, es un entorno alrededor de quién, alrededor del punto de estudio. Y ese entorno es lo que nos interesa más que propiamente dicho el punto de estudio, o sea, el x igual a 2 o el x igual a 1 que hemos tomado para estos ejemplos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir o ver qué es un entorno. El entorno de un punto, y vamos a decir, el entorno de un punto con centro en A y radio delta, donde A es un número real y delta también es un número real y positivo. Entonces decimos que el entorno de un punto con centro en A y radio delta es el intervalo abierto A menos delta, A más delta. Que si nosotros realizamos una gráfica en la recta numérica, ¿cómo sería esto? Acordate que la recta numérica va desde menos infinito hacia más infinito. Digamos que esto sea el valor de A, y esto sea A más delta, y esto sea A menos delta. Si nosotros tenemos, dice que es un intervalo abierto, dice que acá va abierto en A menos delta, y se dirige ¿hacia dónde? Hacia A más delta, donde también es abierto. Pero dice que ¿cuál es el centro de este entorno del punto? Dice que acá, en x igual a A. En x igual a A. Eso lo toma como centro. O sea, desde A hasta A más delta quiere decir que esta distancia vale delta. Y desde A menos delta hasta A quiere decir que esta distancia es delta. ¿Qué es delta? Un número real positivo, ¿sí? Eso es un entorno. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, este entorno lo puedo escribir de distintas formas, como lo indican estas notaciones. Fíjense que acá, en este entorno, acá se considera el punto de estudio, o sea, el valor de A está considerado en este entorno de este punto. Y si nosotros decimos, bueno, mira, en realidad yo para límite no necesito eh, que, que el valor de estudio esté, que la función esté definida en el valor de estudio. Entonces, ¿qué es lo que voy a tomar? Voy a tomar un entorno reducido de un punto. ¿Y cómo voy a escribir? Voy a escribir de esta manera, entorno reducido de un punto, y voy a poner
E, y de superíndice voy a poner un asterisco. Dice, entorno reducido de un punto con centro en A y radio delta. Pero en este caso se ha excluido el valor X igual a A. O sea, acá no se lo tiene en cuenta. No necesariamente tiene que ser considerado, es lo que está diciendo. Y dice que eso va a ser, dice, el entorno reducido, con centro en A y radio delta, también dice, va a ser la unión de dos intervalos abiertos, A menos delta A, unido con A más delta. Que si nosotros hacemos la gráfica de esa situación, también lo vamos a representar gráficamente en la recta numérica, y fíjense que acá vamos a tener, si esto es A, esto será A más delta, y esto será A menos delta. Si lo dibujamos, acá esto es A más delta vacío, A menos delta vacío, y se dirige ¿hacia dónde? Hacia A, donde también es vacío, y desde A se dirige hacia A más delta, donde también es vacío. Y desde el centro del entorno reducido hacia los extremos tenemos una distancia que es delta, ¿sí? Entonces, esto de los entornos, y sobre todo el entorno reducido, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para contemplar esta situación que tenemos acá, que es más general, digamos, porque en esta, fíjate vos que ya dice, en la definición intuitiva dice que la función puede estar definida, dice, en las proximidades de x igual a a, excepto posiblemente en A, donde la función puede no existir. Entonces ahí ya se está cubriendo de que dice, mira, puede que no esté definida en el punto de estudio. Sin embargo, no hay ningún problema para evaluar el límite de la función. Y entonces, teniendo en cuenta eso, dice, bueno, mira, es mejor que definamos algo, lo que vamos a tomar, va a ser un entorno reducido. Y ahora, teniendo en cuenta el entorno reducido con la definición intuitiva, vamos a dar una definición rigurosa. Y en la definición rigurosa dice CAF, una función definida sobre un intervalo abierto I, que es este que está acá, este es el intervalo abierto, y alrededor del punto A, este es el punto A, ¿sí? Excepto tal vez en A. Expresamos que el límite de la función f de x cuando x se aproxima al valor de A es igual a L. Si la siguiente proposición es verdadera, dice, ¿cuál es la proposición? Dice, dado un número epsilon positivo, no importa cuán pequeño sea, existe un número delta también positivo, tal que, dice, el valor absoluto de x menos a es menor que delta y mayor que 0. Fíjate que lo último que acabo de pintar en amarillo, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el entorno reducido, porque vos fíjate que acá el entorno reducido se expresa de cualquiera de estas tres formas, ¿sí? Y es el último renglón. Entonces, dice, tal que delta, dice, esté entre x menos, el valor absoluto de x menos a. Entonces, dice, f de x menos el valor L, el valor absoluto de f de x menos L, tiene que ser menor que epsilon. Esto es una definición rigurosa. ¿Y qué es lo que te está considerando? Lo que está considerando dice que acá, en esta zona, hay un entorno reducido, en esta partecita. ¿Sí? Yo la estoy pintando ahí en celestito. Esa es la zona donde tiene el entorno reducido, donde en x igual a a, la función no está definida y tampoco se hace problema. Fíjense que hace un momento hablábamos de que nos aproximamos por izquierda y por derecha de x igual a a. Eso nos permite hablar de lo que serían los límites laterales. Entonces, hablemos de los límites laterales. El límite lateral por la derecha dice que una función definida para todo x perteneciente a un intervalo abierto AC, como el que yo estoy marcando, este es el intervalo AC, dice, el límite de la función, cuando x tiende al valor de a, por la derecha, es L1, y lo marca de esta forma. Fíjense cómo se escribe el límite cuando x tiende por la derecha de a. Se pone un superíndice, el signo más,
Y fíjense qué es lo que está pasando. Cuando nosotros nos aproximamos por derecha de A, la función ¿por dónde viene? Y la función viene por acá. ¿Y a qué valor se va? Se va al valor L1. L1. ¿Sí? De la misma manera podemos considerar límite por la izquierda y decimos que sea f una función definida para todo x perteneciente a un intervalo abierto de A, como el que yo estoy marcando, este intervalo que estoy pintando en celeste. Entonces dice límite de la función f de x cuando x tiende al valor de A por izquierda es L2. Y escribimos que x tiende al valor de A por izquierda colocando un superíndice para A, un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, acá, si nosotros nos aproximamos al valor de A por izquierda, la función, ¿a qué valor se está aproximando? La función se está aproximando al valor L2. ¿Sí? La función se aproxima al valor L2. Es lo que nos está mostrando acá la gráfica. Eso es lo que nos está mostrando. Bien, ¿qué es lo que observamos ahí entre L1 y L2? Y bueno, teniendo en cuenta la definición intuitiva del límite, L1 y L2, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser L1 y L2? A ver, de acuerdo a la definición intuitiva, fíjense, ¿cómo tienen que ser L1 y L2? Un valor único y finito. Un valor único y finito. Ya sabemos que es un valor que pertenece a qué conjunto numérico? Al conjunto de los números reales, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso sería digamos, los límites laterales. Ahora veamos lo que sería el teorema de existencia. El teorema de existencia habla sobre, bueno, dice que si el límite por la izquierda de la función existe y también existe el límite por la derecha de la función y ambos valores son iguales y valen L, entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el límite que existe, el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a. ¿Y qué se escribe? Se escribe que el límite de f de x cuando x tiende al valor de a es L. O sea, traduciendo, el teorema de existencia lo que dice es lo siguiente. Si los límites laterales de una función existen y son iguales, entonces, en consecuencia, el límite de la función existe y es igual al valor de los límites laterales. ¿Sí? Entonces, este teorema es muy importante porque nos permite demostrar la existencia o no del límite de una función. Por ejemplo, acá nos está diciendo, cuando x tiende al valor de a por derecha, la función, ¿a qué valor se está aproximando? Se está aproximando al valor L. De la misma manera, cuando x se aproxima o tiende al valor de a por izquierda, la función se aproxima ¿a qué valor? Al valor L. Como ambos límites laterales son iguales, existen y son iguales, ¿qué concluimos? Que el límite de la función, cuando x tiende al valor de a, es igual a L, que es lo que proponía este teorema de existencia. Hasta el momento nosotros tenemos definiciones y teoremas de existencia. No tenemos ninguna herramienta que nos permita hacer el cálculo de los límites de las funciones. Entonces, por ahora lo que podemos hacer es demostrar o fundamentar que el límite de una función existe o no, pero por ahora no tenemos herramientas para calcular esos límites. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esta situación, dice dada en el apartado A, dice dada la función f de x que está dada en rama, y se determine la existencia del límite de la función cuando x tiende al valor de 2. Entonces nosotros hagamos el desarrollo de esta situación, de este ejemplo, y veamos lo que obtenemos. ¿Sí? A ver, hagan una descripción, díganme, f de x, ¿qué tipo de función es? Por tramo. Polinómico. Entramos. Bueno, listo, sigan, sean más, hablen un poquito más. Cuadrática y lineal.
No es cuadrática y lineal, es una función ¿de qué tipo? A ver, hablemos bien. Es una función por Polinómica. tramo o por rama. Tiene dos ramas, ¿sí? La rama superior, ¿qué sería? Una Polinómica función grado Una 2. parábola. de segundo grado. Es una función polinómica de segundo grado, gráficamente es una parábola. ¿Cuánto vale el dominio de la rama superior? Y los valores menores a 2. Para x menores que 2. Bien. Ahora, ¿y la rama inferior? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de función? Polinómica lineal. Es una polinómica de grado 1. Gráficamente, ¿qué es? Una Una recta. recta. Una recta. Es una recta. ¿Cuál es el dominio de la rama inferior? Los reales. De Los 2. X mayores a 2. Infinito. Los x mayores a 2. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la rama superior es una parábola, sabemos que la rama inferior es una recta. Hagamos la gráfica para ver qué es lo que logramos, qué es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense, primero lo que hacemos es graficar nuestro sistema de ejes cartesianos y siempre hay que ponerle la flechita y los nombres a los ejes. Hagamos el trazado de la rama superior, a ver lo que está pintado en amarillo, o sea, la rama de arriba. Es una parábola que tiene el vértice en dónde. Determinemos los puntos. ¿El vértice en En el dónde está? origen. En el En el origen. coordenado. Entonces, este es un punto que va sí o sí. Perfecto. Bien. Supongamos que x tomara el valor 2. ¿Qué valor tomaría la función? La parábola. 4. 4. Entonces, supongamos que esto fuera 2 y digamos que esto es 2 y esto es 4. Entonces, el punto 2, 4, ¿cómo sería el punto 2, 4? ¿Sería un Vacío. punto lleno o Vacío. un punto vacío? Es un punto Vacío. vacío, perfecto, porque x igual a 2 no está en el dominio de la rama superior. Además, estamos viendo que esa parábola es cóncava ¿hacia dónde? Hacia arriba. Hacia Hacia arriba. arriba. ¿Cómo puedo determinar otro punto? Ya tengo el punto 2, 4, ya tengo el punto 0, 0. ¿Puedo determinar otro punto de manera inmediata? ¿Cómo sería? Sí. Y el menos 2, 4. No, sería El 4. menos 2, Por 4, simetría. aprovechando de que la parábola es una gráfica que es simétrica, ¿no es cierto? Respecto a su eje de simetría, que pasa por dónde? Por el origen. Que pasa por el vértice de la parábola, que en este caso es coincidente con el origen de coordenada. Entonces, el punto menos 2 y de altura 4, que en este caso va a ser un punto lleno, también es un punto de la parábola. ¿Cómo quedaría el dibujito? Y bueno, mira, el dibujito va a quedar una cosa así más o menos. Ahí está. Esa es la parábola, esa es la parte de la rama superior. ¿Cómo sería la rama inferior que yo la estoy pintando en celeste? ¿Qué sería? Ya habíamos dicho que sería una recta, ¿no es cierto? Una recta, y descríbanla. ¿Qué tiene? ¿Qué parámetros relevantes tiene? Ordenada al origen en 6. Sí, señor, ¿qué más? Crece. Una pendiente negativa. Pendiente negativa, ¿vale cuánto? Menos 1. Menos 1. Bien. Entonces, díganme, a ver, dame un punto por donde pase esta recta, la que está pintada en celeste. Por ejemplo, si x tomara el valor 2, ¿qué valor tomaría la recta? 4. El valor 4. ¿Y sería un punto de qué tipo? Un punto Vacío. vacío. Perfecto, ya tengo un punto. Ustedes saben que con 2 puntos ya podemos trazar la recta, ¿no es cierto? Sí. Bien, me está faltando un punto. ¿Cómo determino ese otro punto? ¿Cuál podría ser? El 3. 3. Un punto que sea inmediato. ¿Cuál podría ser un punto inmediato? Y bueno, por ejemplo,
el que corta el eje de las X. ¿Y cómo se logra el corte con el eje de las X? Y bueno, que Y valga 0. Si Y vale 0, ¿cuánto vale X? 6. 6. Supongamos que esto sea 6. ¿Por ahí tiene que pasar la recta? Sí, por acá tiene que pasar. Entonces, este es un puntito, y este es otro, y por ahí pasa la recta. Entonces, ¿esta es la gráfica de nuestra función? Sí, esta es la gráfica. Bueno, ya está, ya la tenemos, esa es la gráfica de nuestra función. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, bueno, ¿cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de 2? Entonces, ¿qué voy a usar acá, chicos? Lo que voy a usar Límites va a ser, laterales. voy a usar los límites laterales y voy a aplicar ¿qué cosa? El teorema. Algo que vimos recién, el teorema de Teorema de existencia. existencia. Entonces nosotros decimos, mira, cuando vengamos por derecha de 2, la función ¿a qué valor viene? Y la función viene al 4. valor 4. Y cuando venimos por izquierda de 2, fíjate que la función viene ¿a qué valor? A Y al 4 valor también. 4. Entonces, ¿vos qué decís? Vos decís, mira, vas a decir lo siguiente. Ahora vas a decir, por el teorema de existencia, tenemos, a ver, que el límite de la función, cuando x se aproxima al valor 2 por derecha, ¿vale cuánto? Vale 4. Y el límite de la misma función, cuando x se aproxima o tiende a 2 por izquierda, ¿vale cuánto? Vale 4. Entonces, ¿qué vas a decir? Que existe Existe límite límite. Como cuando el x tiende límite, a 2. sí señor, como el límite lateral derecho es igual al límite lateral por izquierda de 2 e igual a 4, ¿qué concluimos? Que existe el límite de la función cuando x tiende al valor de 2 y es igual a ¿cuánto? Es A igual 4. a 4. Ahí está. ¿Esa es la respuesta? Sí. ¿Qué hemos aplicado? El teorema de existencia. Y nosotros, para poder aplicarlo de una manera, digamos, cómoda, entonces necesitamos, nos hemos valido de la representación gráfica, porque analíticamente todavía no tenemos chance de calcular los límites. ¿Por qué? Porque no tenemos herramienta de cálculo. Hasta el momento tenemos definiciones y tenemos un teorema de existencia. Tenemos herramienta para fundamentar la existencia o no del límite, pero no para calcular su valor, ¿sí? Entonces, por eso nos hemos valido de esta herramienta que es la graficación de la función. Por eso Profe, nosotros a esta altura ya tenemos que ser tener mucha destreza a la hora de graficar o representar gráficamente una función. Sí, te escucho. cuando nos da diferentes valores en el límite lateral, ¿no existe el límite? Eso vamos a ver ahora, a ver qué pasa. Porque el teorema de existencia te dice que el límite existe cuando los límites laterales existen y son iguales. O sea que si no se cumple esto, ¿qué vas a concluir? Que no existe Que no el existe límite. el límite, exactamente. Entonces, para que exista el límite, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que cumplir las condiciones del teorema. Si las condiciones no se cumplen, entonces lo que concluye el teorema y no es válido. ¿Está? Fíjense cómo sería en el otro ejercicio, en el apartado B. En el apartado B, nosotros tenemos una función que también está dada por rama. ¿Qué es lo que te pide? Te pide que determinemos la existencia del límite de la función cuando x tiende al valor de 5. En este caso, tenemos una función por rama, de 2 ramas, donde cada rama es ¿qué cosa? Son Recta. funciones lineales, gráficamente son rectas, que si nosotros hacemos la representación gráfica de esas rectas, fíjense qué es lo que vamos a obtener. A ver, díganme cuáles son las características de la
de la rama superior, lo que está pintado en amarillo. Que tienen que ser menor o igual a 5 y que un punto cerrado es. Suponete que x vale 5, yo lo voy a poner acá. En x igual a 5, ¿qué valor toma la rama superior? 7. 7. Vale 7, digamos, yo lo voy a poner acá. 7. O sea que en 7, en el punto 5, 7, ¿cómo es el punto 5, 7? Cerrado. Es un punto cerrado, un punto lleno. Ahí está. Luego, x toma valores menores o iguales a 5, ¿verdad? ¿Cuál es otro punto de paso de la recta? Inmediato. El menos Cuando 2. llega a 0. No. El No. 2. El 2. Porque el 2 es ¿qué cosa? Es la ordenada al origen. O sea, acá en 2, por ahí pasa sí o sí nuestra recta. Ya tenemos los 2 puntos, ya podemos trazar la recta superior. Vamos con la recta de la rama inferior, esa que está pintada en celeste. Si x tomara el valor 5, ¿qué valor tomaría la rama inferior? 5. 5. Tomaría el 5. valor 5. Supongamos que esto fuera un 5, entonces el punto 5, 5, ¿cómo sería? Vacío. Bien. Un Es un vacío. punto vacío, perfecto, es un punto vacío. Bien, ese es un punto de la... Ya tengo un punto para graficar en mi recta de la rama inferior. ¿Cómo determino otro punto de la recta de la rama inferior? Con y Uno que sea igual a 0. inmediato. ¿Eh? Y El igual a 10. 0, como hace rato. En Con la 10. intersección del eje horizontal. Bien, ¿dónde intersecta el eje horizontal? X igual a 10. En x igual a 10, acá. Si esto es 10, ahí intersecta. Entonces la gráfica viene y es una cosa así. Y esta es la gráfica de nuestra f. Bueno, ahí tenemos. Fíjense ustedes que el punto de estudio es x igual a 5. Cuando nosotros nos acerquemos por derecha de 5, la función viene por acá. ¿Y hacia qué valor se va? Se va al valor 5. Y cuando nos acercamos por izquierda de 5, la función, ¿hacia qué valor va? Se acerca al 7. valor 7, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir ya? Que no Podemos existe decir, El teorema de existencia. por el teorema de existencia, estamos viendo, por el teorema de existencia, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el límite de la función, cuando x tiende al valor 5 por la derecha, es igual a ¿cuánto? Es igual a 5, y el límite de la función, cuando x tiende al valor de 5 por la izquierda, es igual A a 7. 7. Entonces, como límite de la función, cuando x tiende a 5 por la derecha, es distinto al límite de la función, cuando x tiende a 5 por izquierda, ¿qué concluimos? Que no existe el límite de la función cuando x tiende a ¿qué valor? Al valor 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Reitero, todavía ¿qué es lo que tenemos? Tenemos herramientas para herramientas de definiciones y para demostrar la existencia de un límite, no para calcularlo, ¿sí? Eso es lo que tenemos por ahora. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta el momento. ¿Está todo clarito? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Ahora veamos qué serían las propiedades de los límites. Veamos las propiedades. Fíjense, vamos con la primera. Acá estamos viendo que dice el límite de una constante k, k es una constante, cuando x tiende al valor de a, dice que es la constante. O sea, cuando nosotros calculamos el límite de una constante, la propiedad dice, ese límite es igual ¿a quién? A la constante. No hay cambio. El límite de una constante te da la constante. Bien. Hay otra propiedad, dice, el límite de la suma o de la resta entre dos funciones, ¿a qué es igual? Es igual a la suma o la resta de los límites de esas funciones. En este caso, f y g.
Otra propiedad te dice, el límite entre el producto de dos funciones es igual al producto de los límites de esas funciones. Otra propiedad te dice, el límite del cociente entre dos funciones es igual al cociente entre los límites de esas funciones, pero teniendo en cuenta que el límite de la función que está como divisor sea como, sea distinto de cero. ¿Por qué? Porque la división por cero no está definida. ¿Sí? Vamos por otra propiedad. Te dice, esta es la propiedad 5, dice que el límite de una constante elevado a una función. ¿A qué es igual? A la constante elevado al límite de la función. Esta constante elevado a una función, ¿tiene la forma de qué? Esa estructura. Y una función exponencial. De una potenciación, ¿no es cierto? De una potenciación, donde K hace las veces de ¿qué en la potenciación? De base, La base. Y f de x, el exponente. el Exponente. exponente. Perfecto. Ahora fíjense en una variante en la propiedad 6. Dice, el límite de f de x elevado a g de x. ¿Qué es f de x elevado a la g de x? Es una estructura que tiene la forma de ¿qué? ¿De una qué? De una potenciación. Pero acá, tanto la base como el exponente, ¿qué son? Funciones. Son funciones en x. La base es f de x y el exponente g de x. Ambas son funciones. Ya difiere del caso 5. ¿Y qué dice la propiedad? Y la propiedad dice, mira, va a ser el límite de la base elevado al límite del exponente. Eso dice la propiedad. Cuando quieras resolver una situación como esa, la vas a calcular de esta forma. Y fíjense que estoy usando la palabra calcular. O sea, con las propiedades de los límites. ¿Nosotros ya tenemos herramientas para calcular los límites? La respuesta es sí. Ahora ya tenemos herramienta de cálculo de los límites. Hasta antes de ver las propiedades no teníamos herramienta de cálculo. Teníamos herramientas para demostrar la existencia de un límite. Pero ahora, teniendo en cuenta las propiedades de los límites, ahora sí tenemos, ¿qué cosa? Tenemos herramienta de cálculo de los límites. Chango, no me siguen. Bueno, a ver, vamos con la propiedad 7. ¿Qué dice la propiedad 7? Dice, el límite de la raíz enésima de una función es igual a la raíz enésima del límite de la función. ¿Tengo que tomar algún recaudo en esta situación? ¿O no? Y si no Sí, sería, que el radicando sea mayor o igual a cero. en el caso ¿Para que qué fuera caso? radicando par. Eh, Caso de eh, que no es radicando par, el índice par. Entonces acá, eso. si n es par, entonces nosotros vamos a decir el límite de la función cuando x tiende al valor de a, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Esa es la salvedad que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, la propiedad 8? Dice, límite del logaritmo de una función. La propiedad dice que esto va a ser el logaritmo del límite de la función. ¿Tiene que cumplir alguna condición esta propiedad? El argumento El sea mayor que límite cero. sea Que mayor que el argumento del logaritmo, acá es si el límite de la función f de x, cuando x tiende al valor de a, es como mayor que cero. mayor que 0, es decir, es positivo. ¿Sí? Es positivo. Ahí tenemos que hacer esa salvedad. Perfecto. Yo agregaría acá una que, por ejemplo, le llamaría la 9 y que dice que el límite, cuando x tiende al valor de a, de f de x elevado a la n. O sea, una variante de lo que sería la 5 y la 6. ¿Sí?
¿Y esto qué dice la propiedad? La propiedad dice que esto va a ser el límite de la función cuando x tiende al valor de a, y todo esto elevado a la n. ¿Sí? Esa variante me estaba faltando para la estructura de la potenciación. Veamos algunos ejemplos para ver cómo camina la cosa. ¿Sí? Veamos a ver ejemplos. Ejemplos para aplicar las propiedades. Entonces nosotros acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir, aplicar las propiedades y calcular los límites. Ahí está. Por ejemplo, a ver, vamos con un caso. A ver, vamos con el apartado A. Yo tengo límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más 5. ¿Cómo voy a calcular esto? ¿Cómo se calcula esto, chicos? Sería el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más el límite de 5 Sí, sí. O sea, sería el límite de quién. de la suma de dos funciones. Sí, señor, eso sería el límite de la suma. Recuerden que de acá vamos a hacer un alarde de la aplicación de las propiedades. Más adelante ustedes van a saltear algunas de ellas porque es obvia la aplicación, pero en este caso nosotros queremos visibilizar lo que son las propiedades. Entonces vamos a hacer como lo indicó el compañero. Dice que esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más el límite cuando x tiende a menos 1 de 5. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Sigamos aplicando Reemplazo. propiedades. Aproximándonos por izquierda y por derecha del menos 1. No, Reemplazo menos 1 en x. y El límite de una 3x, constante es la constante y puedo sí. sacar el 3 como constante del 3x, digamos. Vos fíjate que en el primer sumando nosotros tenemos 3 por x, y ahí sería el límite de quién? De un producto, ¿no es cierto? Recuerden que estamos haciendo aplicación de propiedades. Entonces, fíjense, límite cuando x tiende a menos 1 de 3 por límite cuando x tiende a menos 1 de quién? De x más. Todavía no voy a resolver el límite cuando x tiende a menos 1 de quién? De 5. Ahora, fíjate, ¿cuánto vale el límite de 3? Sería el límite de quién? De una De una constante. constante. ¿Cuánto vale el límite de una constante? ¿Vale? Vale 3 por. ¿Cuánto va a valer el límite de x cuando x tiende a menos 1? Vamos a hacer la sustitución de x por menos 1. Más. ¿Cuánto vale el límite de 5? 5 es una constante. O sea, sería 5. O sea que 3 por menos 1 es menos 3 más 5. O sea que esto nos da 2. Entonces, ¿vos qué Ahí el vas a menos 1 responder? sustituyó el valor de x, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, ¿vos qué vas a responder? Que el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más 5 es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. ¿Sí? Otra forma hubiera sido, nosotros luego vamos a decir el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más 5, ya nosotros vamos a ir directo y vamos a decir directamente cómo se resuelve esto. Nosotros vamos a decir directamente cómo se resuelve esto. Esto se resuelve como 3 por menos 1 más 5 directamente. ¿Y esto a qué es igual? 3 por menos 1 es menos 3 más 5 es 2. ¿Sí? Entonces vos fíjate acá ya lo tenés en un renglón si querés, pero acá hicimos un alarde de la aplicación de las propiedades, porque estamos visualizando las propiedades que están, digamos, dentro de este ejercicio. Es simple el ejercicio, pero
hay propiedades por aplicar, ¿sí? O sea que la idea era visibilizar esas propiedades, nada más que eso, ¿eh? Esa era la idea, no era complicar la existencia. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. A ver, veamos una situación distinta. Acá voy a poner un apartado B y voy a poner lo siguiente. Voy a poner, por ejemplo, límite cuando x tiende al valor de 3 y voy a poner acá, voy a poner acá x al cuadrado menos x menos 6 dividido x menos 3. Bueno, ¿cómo sería esta cosa en este caso? Fíjense que si nosotros resolvemos aplicando esta estrategia que hicimos acá con el color azul, si yo reemplazo x por su valor de tendencia que es 3, en la parte de abajo, ¿qué voy a tener? 3 menos 3 me da un 0, ¿no es cierto? Cero. Y una división por 0 existe en el conjunto de los números reales, y la verdad No. que eso que Es una produce indeterminación. una indeterminación, qué macana. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando se produzca eso? Y bueno, aplicar alguna estrategia para eliminar esa indeterminación. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, observemos nuestra función y vemos que en el numerador algo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer en este numerador, chicos? Factorizar. Lo podemos factorizar. Y si nosotros lo factorizamos, ¿cómo quedaría? Quedaría como x más 2 por x menos 3. Y todo esto dividido x menos 3. ¿Es así? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces podemos simplificar esto que está, este factor con este otro. ¿Y qué te queda como resultado? Te queda que esto es el límite cuando x tiende a 3, ¿de quién? De x más 2. Y ahora resolvemos y hacemos la sustitución directa. Entonces, lo que sustituyo lo voy a poner entre paréntesis, 3 más 2. O sea, ¿qué te da esto como resultado? Te da 5. Entonces, ¿vos qué vas a decir? Vas a decir, por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 3, de la función x al cuadrado, menos x menos 6 sobre x menos 3 es igual a 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos decir? ¿Existe el límite de esta función cuando x tiende a 3? La respuesta es sí. ¿Cuánto vale? 5. 5. ¿Por qué decís que existe? Y porque 5 es un valor finito, real, único. Lo mismo que en el caso del ejercicio anterior. ¿Existe la función, el límite de la función cuando x tiende a menos 1? Sí, vale 2. Y 2 es un valor finito, real, único. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, 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 profe. profe. Vamos con otro ejemplo. Tenemos esta situación. ¿Cómo haríamos para este caso? Acá tenemos, dice, el límite cuando x tiende a 10 de 2x por el logaritmo de x al cubo. Acá, como esto es producto, no hace falta que ponga los separadores, pero solamente por claridad de la expresión lo voy a colocar a estos paréntesis. ¿Cómo resuelvo esta situación, chicos? Reemplazo 10. Eh, dice aplicar propiedades, nos dice acá. La del logaritmo. El 2x está multiplicando. Sí, señor, está multiplicando el 2x. Y el 2 por x por logaritmo. O sea que hay un triple producto, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿eso cómo sería? Sería límite cuando x tiende a 10 de 2x por el límite cuando x tiende a 10 ¿de quién? Del logaritmo de x al cubo. Esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, profe. En el primer factor tenemos límite de 2x. Esa constante puede salir fuera del límite y lo multiplica. Y te queda el límite cuando x tiende a 10 de x por. Acá tengo el límite del logaritmo. ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué propiedad? La propiedad que habla de el límite del La logaritmo, 8. ¿no es cierto? La que está con el número 8. Entonces, ¿nosotros qué podemos poner? Y bueno, mira, esto va a ser, ¿qué cosa? Va a ser el logaritmo ¿de quién? Del límite, cuando x tiende a 10, ¿de quién? De x al cubo. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Ahora, esta que está acá, ¿qué propiedad sería? La que ha puesto usted. La cosa al último, la 9. La número 9. O sea que nosotros, ¿qué podemos decir de esa propiedad? Va a ser logaritmo, digamos, entre corchete y de vuelta va a poner el límite Va a ser elevado al cubo. 2 veces el límite, cuando x tiende a 10 de x. Acá queda por el logaritmo, ¿no es cierto? ¿Y qué me quedaría ahora? Me queda el límite, cuando x tiende a 10 de x, y todo esto elevado a la Elevado ¿cuánto? al cubo. Elevado al cubo. Todavía no resuelvo nada, siempre al final resolvemos los límites, todavía no resuelvo nada. ¿Y ahora qué puedo hacer, chicos? Fíjate, en este paso, mira, en este que está acá, ¿qué puedo hacer en esto que tenemos acá? ¿Qué puedo hacer ahí? Pasar La el 3 definición del multiplicando. logaritmo. Tengo el logaritmo de una potencia, donde lo que está entre corchete es la base de la potencia. Aplicando la propiedad, ¿qué es lo que queda? 2 veces el límite, cuando x tiende a 10 de x, por 3 veces el logaritmo ¿de quién? Y el logaritmo de ese corchete, que es límite, cuando x tiende a 10 de x. Así es, ¿verdad? Sí, Bien. Sí, profe. Ahora resolvamos. Entonces ahora, 2 por 3 es 6. Por el límite, y el límite es cuando x tiende a qué valor? A 10. Lo voy a reemplazar y lo voy a poner entre paréntesis para que quede clarito que lo he reemplazado. Por logaritmo, y acá hay un corchetito. ¿Cuánto vale el límite de x cuando x tiende a 10? ¿Vale? Vale 10. 10. ¿Cuánto vale el logaritmo de 10 en base 10? 1. No. Vale 1. Vale 1. Esto es igual a 1. O sea que 6 por 10 es 60 y por 1 es 60. Finalmente, vos vas a decir el límite, cuando x tiende a 10, de 2 veces x, el logaritmo de x al cubo, ¿es igual a cuánto? Es igual a 60. Ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, acá de nuevo, hicimos alarde de la aplicación sucesiva de las propiedades, de los límites, y que han ido apareciendo una a una en este desarrollo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, supongamos que estamos de 10. Vamos con otro. Vamos con este. Dice, sabiendo que el límite de f de x cuando x tiende al valor de a es igual a menos 3 y que el límite de g de x cuando x tiende al valor de a es igual a 0, calcula los siguientes límites. Entonces, nosotros hagamos el desarrollo y veamos lo que tenemos. A ver, vamos con nuestro primer caso, el apartado A. Dice, límite cuando x tiende al valor de a, de 2 veces f de x menos 3 veces g de x. ¿Cómo queda esto, chicos? Aplicamos propiedades. A ver, ¿cómo quedaría?
Dictame. De la segunda, Es el límite cuando X Bueno, tiende a f de X. Bueno, a ver, dígame cómo quedaría. A ver, permítame. Sacamos la Dame un segundito, dame un segundito. Dame un segundito. sería 2 A límite. ver, vamos, déjame que pregunte. A ver, vamos con Pacheco, Agustín. Vamos con Pacheco, Agustín. ¿Estás, Pacheco? No está, no da señales de vida. Sí, profe, ahora sí. Es que no puede prender mucho. Bueno, ¿cómo sería, Pacheco? Contame. No te escuchamos, Pacheco. Profe, dice que no le anda bien el micrófono. Bueno, a ver, vamos con Pérez Ángel. Disculpe, profe. ¿Cómo sería? No tengo idea, profe, disculpe. A ver, vamos con otro. A ver. Déjame que vea. Ovejero, Leandro. No estás, Ovejero. Hernán, Kaitner. Kaitner, Hernán. Sí, no estoy seguro, pero creo que es 2 por -3 y -3 por 0. ¿Y quién sería el 2 por -3, me dijiste? ¿Quién sería el -3? Límite de X tendiendo a de f de Ah, bien, bien, X bien. igual a 0. Primero coloquemos lo que tengamos que colocar y después al final reemplacemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que colocar, Hernán? Contame. Sería el límite de X tendiendo a Sí. de 2f. O sea, ¿pongo lo mismo? Ah, claro, está abajo. No, la verdad no sé cómo sería este. ¿Y cómo estabas resolviendo? A ver, contame. ¿Cómo estabas resolviendo vos? Es que me confunde el sabiendo qué y que son dos valores distintos. Hacé de cuenta que el sabiendo qué, eso no existe. Hacé de cuenta que no existe y vos querés resolver esto. ¿Cómo resolvés? Le doy Profe, valor a la X. profe, disculpe. Ese es la Sí. verdad que está bastante complicadito, pero que no se puede empezar aplicando la propiedad de suma y resta. Por eso yo escucho las propuestas de Claro, ustedes. Yo no pregunto, tendría que ser límite de x tendiendo a de 2f de F x de X. menos límite de x tendiendo a de 3g de x y Sí. después se los pasa a los... bueno, a ver, contame, Solana, a ver, decime. A ver, hace de cuenta que lo estás resolviendo. A ver, decime, ¿qué debería escribir yo? 2 por Sí, límite de x tendiendo a de f de x sí, señor. Vamos de 10 menos 3 menos
límite de x Sí, tendiendo a sí, de g de x. bien. Hasta ahí nomás, Solana, no te emociones. Vamos con, a ver, vamos con otro joven. Vamos con Brian Osvaldo Enrique Morales. ¿Está don Brian? Y acá te profe. Bueno, Brian, fíjate, acá lo que hizo Solana, ha hecho este despliegue en el segundo miembro. ¿Qué decís vos? ¿Está bien eso? Yo creía que está bien porque yo iba a decir lo mismo, así que me hubiera preguntado. Ibas a decir lo mismo, o sea que coincidís. A ver, Ah, hagamos corta. ¿Hay alguien que no coincida con lo que está puesto acá en la pantallita? Yo A ver, ¿por sería, qué? no sería g de x, sería f de x. O sea, a ver, ¿cómo sería tu expresión? ¿Qué diría? A ver, contanos. 2 por el límite de x tendiendo a f de x, Sí. menos 3 límite tendiendo de x tendiendo a f de x de vuelta. ¿Y a g de x? ¿Qué hacemos con g de x? Ay. Y como es igual a 0 no se le escribe. ¿Y por qué querés poner f de x de nuevo? Ay, ¿cómo era? Es que lo estoy haciendo de otra manera. Ah, bien, 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 bien. Chicos, fíjense que acá lo que está puesto en el segundo miembro es erróneo. ¿Por qué? ¿Por qué es erróneo? Porque, o sea, esto que está acá, a ver, para que quede bien clarito, esto está mal, ¿sí? Bueno, ¿qué estaría bien? Fíjate el límite sobre qué o sobre quién está aplicado. ¿Sobre A? No, 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 no. El límite, X tiende al valor de A, pero el límite de cuando X tiende al valor de A, ¿sobre qué está aplicado? sobre 2f de x. Sobre 2f de x. ¿Y qué pasa con menos 3g de x? ¿Está dentro del límite? No, no, no. Nada que ver, está fuera. O sea, ¿cómo quedaría esto? Y quedaría como 2 veces el límite cuando x tiende al valor de a de f de x. ¿Y qué sigue? Menos 3g de x. No va el límite, porque el límite no está aplicado sobre 3g de x. ¿Y cómo se resuelve esto? Y bueno, fíjate, dice 2 veces. ¿Y cuánto vale el límite de f de x? Según lo que está ahí, dice que vale menos 3. Esto es menos 3 y menos 3 veces g de x. O sea que, ¿cuánto me da esta cosa? Y esto me da menos 6 menos 3g de x. ¿Así de horrible queda? Sí, así de horrible queda. ¿Por qué? Y por cómo está escrito. Porque ¿qué sería distinto si yo escribiera de otra forma? Sí, mirá, si vos escribís de otra forma, como por ejemplo, si vos dijeras límite cuando x tiende al valor de a de 2 veces f de x menos 3 veces g de x, y todo esto está dentro de un corchete, ahora el límite está aplicado sobre todo el corchete. Sí, Y entonces, ahora sí vale lo que dijo nuestra amiga Solana. ¿Lo entendiste, Solana? Se me fue Solana, che. Sí, profe. ¿Ahora lo entendiste? ¿Por qué? Porque el límite ahora está aplicada sobre toda la expresión. Todo ese corchetito, sobre toda esa expresión, ahora el límite está aplicado. Entonces, ahora sí sería que esto es 2 veces el límite cuando x tiende al valor de a, de f de x, menos 3 veces el límite de g de x cuando x tiende al valor de a. Y entonces voy a decir, che, pero ¿cuánto vale el límite de f de x? Vale menos 3. ¿Y cuánto vale el límite de g de x? Vale 0. Menos 3 por 0 es 0, y 2 por menos 3 es menos 6. O sea que esto me da ¿cuánto? Me da menos 6.
O sea, lo que está en negro es una cosa y lo que está en azul es otra cosa muy distinta, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el de advertir sobre quién está aplicado el límite. ¿Eh? No nos pongamos un piloto automático y lo calculemos así nomás. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos con el apartado B. Dice, el límite, cuando x tiende al valor de a, de 2 veces f de x, y todo esto elevado al cubo. ¿Cómo se resuelve esto? A ver, tiren una ayuda. ¿Cómo sería esto? Sería 2 por límite cuando x tiende a de f de x. Ajá, ¿qué más? Y eso elevado al cubo. Bien, o sea que sería, vos me decís, esto es 2 veces el límite cuando x tiende al valor de a, de f de x, y todo este paquetito va elevado ¿a dónde? Al cubo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es correcto? Sí. Está Pero bien, no, está bueno. Sí, ¿no tendría que elevar al cubo primero el 2 también? y vos fíjate que el 2 está multiplicando al límite y todo está elevado al cubo. O sea que si vos aplicás la propiedad, a ver, vos decías, a ver, a por b y todo elevado a la n, ¿esto a qué es igual? A la n por b a la n, porque la potenciación es distributiva respecto del producto. ¿Sí? Entonces, ¿vos qué podrías decir acá? Y mira, esto es 2 al cubo por el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a, y todo este paquetito va ¿a dónde? Va Al al cubo. cubo. Entonces, si vos decís, bueno, mira, 2 al cubo es un 8. Y límite de f de x, mira, eso es menos 3. ¿Elevado a cuánto? Al cubo. Menos 3 al cubo, ¿cuánto es? Es menos 27. Multiplicado por 8, ahí ayúdame. Menos 27 por 8. Menos 216. 216. Menos 216. Ahí está. Ese sería el resultado del límite. ¿Sí? ¿Y cómo sería para el caso C? Dice límite de f de x sobre g de x. Dice acá. En el caso C dice el límite cuando x tiende al valor de a, ¿de quién? De f de x sobre g de x. O sea, es el límite del cociente. El límite del cociente, de acuerdo a la propiedad que te dice que es el cociente de los límites. O sea que esto sería el límite cuando x tiende al valor de a, de f de x sobre el límite cuando x tiende al valor de a de g de x. Pero ¿cuánto vale el límite de f de x? Vale menos 3. ¿Y cuánto vale el límite de g de x? Vale 0. 0. ¿Cuánto me da menos 3 dividido 0? Infinito. Indeterminación infinita. Sería infinito. Y en realidad, como acá hay un menos, sería menos infinito. ¿Sí? Sería menos infinito. El tema está en que yo termino diciendo, mira, el límite, cuando x tiende al valor de a, ¿de quién? De f de x sobre g de x, ¿es igual a cuánto? A menos infinito. Entonces digo, che, el límite de esta función que es f de x sobre g de x, ¿existe? ¿Cuál sería la No. respuesta? No No. existe. La respuesta es no existe. ¿Por qué no existe? Porque el Porque límite la de un valor determinación real infinito. Porque el No, es resultado infinita. del límite tiene que ser un valor real finito, único. Único. Y el infinito ya es contrario a finito. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y no está de acuerdo a la definición intuitiva del límite. Por lo tanto, ¿qué decimos? El límite de esta función no existe. ¿Estamos de acuerdo? No existe. En cambio, en el apartado B sí existe y vale menos 216. Y en el apartado A, y bueno, en el apartado A era cualquier cosa. ¿Por qué? Y bueno, porque no se podía aplicar realmente todo el límite para todas las funciones, porque por la forma en cómo estaba expresada. ¿Sí? Entonces, fíjense chicos, la forma en la que nosotros aplicamos propiedades de manera sucesiva
y cómo resolvemos. ¿Cómo resolvemos? Siempre vamos a estar aplicando propiedades, y fíjense que también entran las propiedades de la potenciación, de la radicación, entran el saber resolver el límite de funciones necesita de herramientas de todo lo que vos has visto en tus etapas anteriores, es decir, necesitas de polinomios, expresiones algebraicas, factorización, simplificación, las propiedades de la radicación, las propiedades de la potenciación, las definiciones y propiedades del logaritmo, todo lo que sea racionalización. Toda esa artillería la necesitas para poder resolver límite. Y luego le vas a agregar, porque ya luego vamos a hacer límite de funciones trigonométricas, le vas a agregar que también tenés que saber las identidades trigonométricas y las razones trigonométricas. Entonces, necesitas una artillería bastante importante en donde a la hora de resolver, si podés hacerlo de una manera, digamos, fluida y dinámica, quiere decir que estás muy bien en tu nivel de análisis de la situación. ¿Sí? Chicos, les voy a pasar la contraseña para que coloquen. Más o menos, ¿hasta qué tema llegaremos para el primer parcial? Y mínimamente hasta continuidad. Gracias. ¿Ya tiene fecha el primer parcial, profe? Sí, está puesta en el aula virtual. ¿Y qué fecha es? El 8 de julio. El 8 de julio. Tienen que visitar el aula, chicos, ustedes tienen que visitar de manera periódica la aula virtual, porque ese es el medio de comunicación oficial, porque no mandamos la información a domicilio, es decir, por correo electrónico, por mensajito, no. Lo que sea, digamos, una comunicación para todo el planeta Análisis Matemático 1, está en el aula. Y ustedes tienen que acceder, es como ir a la facultad. Si vos no vas a la facultad no te enterás, a menos que te cuente tu amigo. ¿Entendés? Entonces, si no vas a la facultad, lo más probable es que no te enteres. Entonces, esto es lo mismo. Tenés que visitar de manera continua el aula virtual. Hagan un hábito de eso, chicos. Y también hagan un hábito en la clase de consulta. No se queden con dudas, ya queda muy poquito para el parcial. Sí, profe, gracias. Bien, chicos. Entonces, si ya no tenemos pregunta, hasta acá llegamos por el día de hoy, y mañana van a tener la práctica con